Perfecto. Estamos grabando la segunda clase de Pentateuco en el día 13 de mayo del 2021. Bueno, seguimos. Éxodo. ¿Qué entendemos por éxodo? El nombre éxodo, vamos a partir por el nombre, ¿no? Éxodo significa salida. Salida. Es el nombre, es el significado, ¿no? Fácil. Salida. ¿Se acuerda que el significado de Génesis es origen o en el principio? Este es salida. Ahora, ¿cuál es la relación con los otros libros? ¿Cuál es la relación con los otros libros? Yo voy a dejar de compartir pantalla. Recuerde que todo esto yo se lo mando a usted, se lo mando en un PDF, así que usted ojalá tome nota porque voy a dejar de compartir pantalla, porque quiero explicar algo y ojalá podamos escuchar más que ver, ¿no? Dejar de compartir pantalla. Ya. La realidad la realidad es que este libro, que es un libro, a mi juicio, apasionante, está catalogado, y aquí yo quiero, ojalá que pueda tomar nota, porque voy a ir hablando cosas que no voy a mostrar en las imágenes, a pesar de que después voy a mandar el PDF, pero es importante que tome nota. Mire, como les digo, el título se llama Éxodo, que significa salida, y que relata principalmente la salida de Israel de Egipto, ¿no? Eso es como el tema central del libro. Ahora, recuerde usted que cuando lo que decíamos recién, Génesis nos deja con el problema de que muere José y viene todo este problema de que el faraón que continúa no tenía el mismo corazón y transforma a Israel como un pueblo esclavizado. Ahora, junto con eso, el pueblo de Israel comienza a multiplicarse, o sea, crece en muchas maneras, ¿no? En número. Y esto trajo un problema también, pero también vino a solucionar un problema en Egipto, que era la mano de obra, y el pueblo se transformó en un pueblo muy esclavizado, y todos los que nacían, descendientes en este caso, israelitas, hebreos, sabían que su único fin era ser esclavos. Ellos estaban condenados a ser esclavos, a construir y a construir y a construir. Se transformaron en un pueblo experto en construcción, porque así los hizo, así los esclavizó y así los oprimió, en este caso, Egipto, en este caso. Ahora, ¿por qué es importante este libro? ¿Y cuál es la relación? La relación con los demás libros. Porque es el eslabón que une todo el Pentateuco. Esta es pregunta de prueba, digo yo, porque usted pregunta, bueno, ¿cuál es la importancia de Éxodo? Y la importancia de Éxodo es que es el eslabón que une todo el Pentateuco. Narra en forma continua todos los hechos y cómo Dios levanta un caudillo llamado Moisés. Pregunta, ¿cuál es el personaje principal de Éxodo? Obviamente que es Moisés, ¿sí? Y se le denomina para muchos autores el corazón de el Pentateuco, el corazón del Pentateuco, porque une los 5 libros. También este libro tiene importancia en la relación con todos los libros, con los demás libros, con los otros 4 libros, porque también da el inicio a la línea sacerdotal. Todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, por qué Dios levanta una familia de sacerdotes, que son los descendientes de Leví, ¿no? Los levitas, se les llama así porque son descendientes de Leví, los levitas. Las exigencias, todos los rituales, toda la santidad, todo nace aquí en Éxodo, para que tengamos una idea. Por eso que es importante la relación entre los 5 libros. Ahora, ¿cuál es la fecha aproximada de los hechos? Ojo, ojo, no estoy hablando de la fecha del libro. No estoy hablando de la fecha del libro, porque esa fecha está totalmente indeterminada. No hay claridad sobre la fecha del libro. Lo que está claro es que cuando comenzó el Éxodo, aproximadamente en el año 1440 antes de Cristo, ¿no? Ahí parte toda esta historia de este libro. Después, más adelante, le voy a nombrar dos faraones que son faraones importantes, que lo sepamos al menos,
que usted los puede ver después en de repente cuando vea algún documental, cuando escuche algo de Egipto, cuando vea alguna película, no sé, o lea algún libro por ahí, algún comentario de Egipto. Entre paréntesis, hace poquito, no sé si ustedes supieron, en Egipto sacaron no sé cuántas momias egipcias, ¿supieron? Y las llevaron a un lugar, como para un lugar como medio sagrado, para hacer turismo, y sacaron, bueno, ahí nombraron a varios faraones, pero hay dos que son importantes para nosotros, que son uno que fue el que vino después, el que transformó a Israel en un pueblo oprimido, esclavizado, y luego, que es el nombre más fácil de aprender, Ramsés II, Ramsés II, Ramsés II, es el emperador que estaba en los días cuando Israel es liberado, ¿no? Cuando Moisés saca a Israel de Egipto. Ramsés II. Entre paréntesis, lo que, si alguno aquí, alguna o alguno es fanático de la serie Moisés y los 10 mandamientos que dan por ahí en los canales de televisión, yo le quiero decir que la mitad es verdad y la mitad es mentira. Entonces, es importante que no todo lo que sale ahí es bíblico, ¿no? Porque está sustentado en hechos bíblicos, pero yo diría que gran parte está agregado nomás como para darle más cosas, darle más, no sé, más interés a la gente, pero no crea que todo lo que está ahí tiene sustento bíblico, ¿ya? No todo, no todo. Bueno, seguimos. El propósito... Gabriela, dale nomás. Disculpe, que me nació una duda mientras usted hablaba de los levitas, que de ahí viene la, ¿cómo se llama? La línea sacerdotal de Aarón en adelante. Y a mí como que siempre me ha surgido esta pregunta si Aarón es parte de la tribu de Leví, Moisés no viene a ser también parte de... Sí, de hecho, sí, mija, sí, Gabriela, justamente vamos a leer un texto ahora, o un poquito, o quizás un poquito más, en donde justamente muestra, en el capítulo 2 de Éxodo, que cuando nos metamos a ver la historia de Moisés, el primer versículo, ¿tiene la Biblia abierta ahí? No sé si alguien tiene la Biblia abierta. Pueden leer Éxodo, los primeros dos o tres, los dos primeros versículos de Éxodo capítulo 2. Ok, en el nombre del Señor. Dale. Eh, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahí, hasta ahí. Ahí Ah, está hablando de Moisés, ¿no? Entonces, Moisés, ¿de dónde viene, Gabriela? de Leví, De Leví. pero no fue, pero él no fue hecho sacerdote al igual que Aarón. Po. No, no, no. Claro, porque en Aarón, eso sí, es bien, muy bien lo que tú dices, porque en Aarón, porque recordemos que cuando Dios decide generar una línea sacerdotal, Dios aparta a Aarón, lo aparta y le dice a Aarón, que también lo vamos a ver más adelante, le dice a Aarón, de ti y de tu descendencia va a venir todo eso, o sea, la línea aarónica en el fondo. De Aarón en adelante venía toda la línea sacerdotal. Aarón, sus hijos, los hijos de sus hijos, pero se reconoce como la tribu, como la descendencia de Leví, no como porque podríamos decir, bueno, la descendencia de Aarón, ¿no? Pero después cuando pasa el tiempo, y ya se construye el templo, y David y muchos escribieron algunos salmos, y uno se da cuenta que en los salmos sí se reconoce a Aarón como el padre de la línea sacerdotal. El famoso Salmo 133, cuando uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía, dice, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de quién, dice, la barba de Aarón, ¿no? Porque de alguna manera se creó una imagen de que desde Aarón en adelante venía toda la línea sacerdotal. Y de hecho, pareciera que esto iba a ser una ayuda para Moisés, pero después lo vamos a ver que le generó un problema a Moisés. Le generó un problema. O sea, cada vez que Moisés se desaparecía, Moisés decía, bueno, el pueblo queda en buenas manos porque va a quedar mi hermano a cargo.
Y yo diría que muchos problemas ocurrieron porque el hermano no tenía el mismo corazón que su hermano. Y Moisés volvía y estaba la escoba en el pueblo, siendo que Dios ya le había hablado a Aarón y le había dicho a Aarón, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que vivir de esta manera. Por eso que decíamos recién que Éxodo muestra todos los pilares, después de lo que vamos a ver después en Levítico, el otro libro. Por eso que yo me voy a detener en Éxodo. Los demás libros que vienen, que es Números, Levítico, Números y Deuteronomio, se estudian casi juntos los tres, porque el corazón de Pentateuco es Éxodo. Si entendemos bien Éxodo, vamos a entender bien Números, porque Números es un libro que habla más bien de los censos, ¿no? De los censos que hubieron, un censo al principio, un censo al final. El pueblo que salió de Israel y el pueblo que entró a la tierra prometida. Y también algunas cosas que pasaron en medio. El libro de Levítico muestra toda la parte ya ceremonial, la parte de las leyes, la parte de los rituales y toda la parte ceremoniosa que el Señor dejó. Y Deuteronomio nos habla de el pacto y es como un resumen. Si lo miramos así en términos prácticos, Deuteronomio es como un resumen de todo lo anterior y es donde Dios le recuerda al pueblo de Israel la ley, donde Dios le recuerda los principios, donde Dios le hace recordar todas las cosas que le habló. ¿Se entiende? Entonces, si tú, respondiendo a tu pregunta, efectivamente Moisés nació desde Leví, y lo dice el texto que leímos, pero la separación, el llamado y todo lo que Dios hace con Aarón sucede después. Sucede una vez que el pueblo sale de Israel y llegan al desierto. ¿Ya? No sé si respondí tu pregunta, Gavita. Ya, perfecto. Seguimos. Entonces, el propósito y el mensaje de Éxodo, estamos en Éxodo, el propósito y el mensaje es cómo Dios de una familia forma una nación. Pregunta de prueba. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el propósito y mensaje de Éxodo? Entonces la respuesta es cómo Dios transforma una familia en una gran nación. Ahora, este propósito y mensaje tiene como dos líneas, ¿no? Como dos aristas. Una, la liberación de Israel, que es como lo medular del libro, ¿no? Lo espectacular, digo yo. La liberación de Israel, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Y lo segundo, el pacto de Dios en el monte Sinaí. Cuando Dios le da el decálogo, ¿no? Le da la ley, las tablas de la ley. ¿Sí? Esos dos hechos son los dos eventos más importantes del libro. La liberación de Israel y el pacto de Dios en el monte Sinaí. ¿Ya? Ahora, voy a compartir algo. Esto que usted ve aquí está tomado de Génesis. Recuerde que, repito, Éxodo es la continuación y es importante entender de dónde viene hasta dónde vamos, ¿no? De dónde venimos hacia dónde vamos. Entonces sabemos que la historia de José, ¿no? Que es como la última parte de Génesis. Porque José es vendido por sus hermanos. José llega a Egipto y José es levantado en Egipto. José después perdona a sus hermanos. Viene el periodo de sequía, de hambruna. Todo Israel con sus familias llegan a Egipto. Muere el faraón bueno y Israel se transforma en esclavo, definitivamente en un pueblo de esclavos. Literalmente en un pueblo de esclavos. Pasaron 430 años, hermano. 430 años de esclavitud. 4 siglos pasaron. Todos los judíos, todos los hebreos que nacieron en esa época, nacían, vamos a usar un término más actual, ¿no? Con un chip. Nosotros somos esclavos. Nacimos para ser esclavos y nunca vamos a salir de esta situación. Usted se recordará y vamos a verlo después porque vamos a darnos cuenta que cuando Israel estaba en Egipto, o sea, perdón, en el desierto, ya habían pasado el Mar Rojo,
ya habían visto todos los milagros, las 10 plagas, el milagro de la Pascua, cuando la muerte no los tocó a ellos, y todos esos milagros que ellos vieron. Después vieron salir agua de la roca, después vieron descender el maná, y todo eso, pero siempre ellos recordaban a Egipto. Siempre estaban diciendo, estábamos mejor en Egipto. Hermanos, es tremendo eso. Ellos eran esclavos. Ellos eran un pueblo oprimido, tremendamente oprimido, pero aún así llegaron a decir, mejor estábamos en Egipto. Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Es fuerte recordar. Ahora, vamos a ver que muchas de las cosas que el pueblo, bueno, lo hemos visto toda esta semana, que muchas cosas tienen que ver también con lo que hoy día sucede en el pueblo de Dios también, ¿sí o no? Entonces, bueno, cada uno podrá ver ahí y sacar también sus propias conclusiones también. Entonces, vinieron estos 430 años y Dios levanta a este caudillo llamado Moisés. Ahora, dijimos que estos dos eventos trascendentales, que ya lo dijimos, la liberación de Israel y el pacto en el Sinaí, son los más importantes. Ahora, Éxodo está lleno de simbolismos para el pueblo de Dios, para hoy día la iglesia, para tu conocimiento, para mi conocimiento, para nosotros como hijos de Dios. Sin duda que el propósito en este mensaje que tiene el centro de este mensaje, de este libro, sí está lleno de simbolismo para nosotros. Lleno. Egipto, Moisés, las plagas, el Cordero, la Pascua y muchas otras cosas que vamos a ver tienen mucha relación con nosotros. ¿Cuál es el tema central de Éxodo? Recién vimos el propósito, acuérdense, vimos el propósito y el mensaje. La pregunta es, ¿cuál es el tema central de Éxodo? El tema central de Éxodo es que Dios, Jehová, el Señor, nuestro Dios, redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Ese es el tema central de Éxodo. Recuerde que la palabra redención, redimir, significa rescate. Esa es la traducción más simple, ¿no? Porque todos a veces ocupamos la palabra redención, es que el Señor me redimió. Y yo le quiero decir que cuando estaba adolescente, joven, no sé, más niño, no sé, yo nunca entendía, yo usaba esa palabra. No, es que el Señor me redimió con su sangre, decía yo. Y un día me preguntaron, ¿qué es lo que es redimir? Y yo no tenía idea, ¿no? Porque es una palabra que suena bonita, pero se tiene que entender. La traducción más correcta o más simple de redimir es rescate, rescatar, liberar. Entonces el tema central de Éxodo es este, ¿no? Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación, en una nación. Entonces hay una estructura, Éxodo tiene una estructura que podríamos dividirla en tres, ¿no? Israel es liberado, Israel viaja hasta Sinaí, el monte Sinaí, después Israel en Sinaí. Hermano, las cosas que pasaron en Sinaí son tremendas, hermano, son algunas tragicómicas, otras muy, muy difíciles de entender, pero pasaron cosas en el trayecto hasta el monte Sinaí y luego cuando el pueblo llega a Sinaí, en el Sinaí, pasaron cosas ahí. Ahora, aquí está un poco más detallado, ¿no? Entonces, cuando Israel es liberado, se relata del capítulo 1:1 hasta el 15:21. En ese extracto de Éxodo se relata este periodo, ¿no? Cuando Israel es liberado. Dios levanta un caudillo, que es Moisés, el conflicto con el faraón, Israel sale de Egipto hasta el cruce del Mar Rojo. Después Israel viaja hasta el Sinaí, en dirección al Sinaí, que se compone del capítulo 15-22 al capítulo 18, versículo 27, o todo el 18, mejor dicho, donde se ve las pruebas en el desierto, y donde sucede un hecho muy relevante, que lo vamos a ver después,
cuando Yetro visita a Moisés. Y usted dice, ¿qué tiene que ver Yetro aquí? Y vamos a ver que Yetro le pega una visita a Moisés y esa visita tiene que ver con el desenlace de otras cosas que vendrían después. Yetro es el suegro es el papá de Séfora, la esposa de Moisés. ¿Hay un micrófono abierto, parece? Ahí sí. Y la tercera parte es el relato de Israel ya en el Sinaí, ¿no? Ya llegando al lugar donde Dios le da la ley, el pacto, después el pacto es violado y renovado, ¿no? No sé si usted sabe, pero pasaron cosas ahí. Y luego viene el tema del tabernáculo, el tema del tabernáculo, que vendría a ser el preámbulo para lo que iba a ser el templo. Y también vamos a darnos cuenta que el tabernáculo está lleno de simbolismos con Jesucristo, lleno, 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 lleno. Podríamos hablar una semana o un mes en clase hablando solo del tabernáculo y nos vamos a dar cuenta que todo lo que sucede en el tabernáculo está relacionado con Cristo, con Jesús. Es muy impresionante eso. Hay un estudio muy lindo del tabernáculo que se los puedo mandar para que usted lo pueda ver con tiempo o con tranquilidad. Esta es la estructura del libro, en estos tres grandes grupos, ¿no? O estas grandes subdivisiones que tiene Éxodo. Ahora esto que está aquí es importante entenderlo porque lo que relata Éxodo, el libro de Éxodo, para mí, bueno, esto es algo más personal porque esto es parte de las cosas que yo escribí en el momento que yo estudié este ramo. Aquí tengo yo algunos apuntes que se los puedo mostrar. Algunos son nuevos, otros no tanto, pero son apuntes que quise compartirlos con ustedes porque Israel, perdón, Éxodo. Aquí dice Israel, ¿no? Sí, pero es Éxodo. Lo voy a cambiar al tiro porque está mal escrito aquí. Éxodo voy a aquí. Ahí sí. Ahora sí. Éxodo es un libro. Aquí quiero compartir de nuevo esta misma imagencita. Ahora sí. Éxodo es un libro de redención, de rescate, de liberación. Y este libro, esto de la redención, del rescate, de la liberación, se da bajo dos cosas. Uno, el poder. Uno, el poder. Cómo Dios puede liberar a una persona con su poder. Y podemos ver el ejemplo de las plagas, ¿no? De las 10 plagas, derechamente. Del dominio de Dios frente a la naturaleza. Cómo Dios tiene control sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el mar, sobre el viento, todo, todo. Dios muestra su poder. Entonces Dios muestra que Él puede liberar a su pueblo solo con su poder. Pero también Dios muestra que Él puede liberar a su pueblo a través de su sangre gloriosa. Ahora, y lo que sucede con el Cordero Pascual, lo que sucede en la Pascua, cuando se celebra la Pascua, la primera Pascua, también es un simbolismo que tiene que ver con Jesús, ¿no? Con la sangre de Jesucristo. Entonces, es un libro que muestra la redención, la liberación o el rescate, ¿no? O por sangre o por poder. Dios tiene esos atributos, ¿no? Y también Éxodo muestra el carácter de Dios. ¿Cómo puede mostrar Dios su carácter? ¿Cómo muestra Dios su carácter en la liberación? Sí lo muestra, porque muestra la misericordia y su poder. Al liberar al pueblo de Dios, Él muestra la misericordia, un Dios misericordioso, pero también muestra su poder, que Él tiene dominio sobre todo, sobre la naturaleza. Y cuando usted estudia las plagas, se da cuenta que Dios tiene dominio sobre todo.
Dios muestra su carácter también a través de la ley. Cuando Él le da la ley, cuando Él le da el decálogo, los 10 mandamientos ahí en el Sinaí, Dios también está mostrando la ley, su carácter, su santidad, el carácter de Dios. ¿Cuál es su carácter? Que Él es un Dios santo. Él en Éxodo muestra su carácter, cómo es Él. También Dios muestra su carácter cuando Él manda a Israel, a Moisés, a construir el tabernáculo y le da las medidas, le da los materiales, la forma, todo, el diseño, todo. Dios le muestra que Dios es accesible. Ahora nosotros, tú y yo, tenemos la bendición, y lo dice Hebreo, ¿no? Que tenemos libre acceso al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. ¿Cuántos creemos en eso primero? Que tenemos acceso libre al lugar santísimo, dice Hebreos. Entonces, pero cuando Dios crea el tabernáculo, le da los sacrificios, le da la forma de los animales, de cómo tenían que sacrificarse los animales, era porque Él quería mostrarse como un Dios accesible a través de los sacrificios aceptables. Hermanos, no cualquier sacrificio es aceptable delante de Dios. Y quiero preguntar, ¿cuál es el sacrificio más grande o más valorable que Dios nos pide y que Él más valora de nosotros? ¿Alguien puede atreverse a decir cuál es? ¿Alguien? ¿Alguien? Santidad. Santidad es uno, sí. Amén. Pero hay uno, Obediencia. obediencia. Amén. Alguien dijo obediencia por ahí. Porque dice el Señor, es mejor obedecer que los sacrificios, y es mejor obedecer, dice, más que las grosuras de los carneros, dice. Y dice otras cosas más. El Señor nos está enseñando a través de Éxodo su carácter también. ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que le agrada a Él? ¿Cómo es el corazón de Dios? Es importante entenderlo de esa manera. Entonces, esto que está aquí, que son algunos hechos más importantes, pero no sé qué hora es, 20:52. Quiero decir que, bueno, Moisés es el personaje principal, ¿no? Estamos claros que Moisés es el personaje principal de este libro, del segundo libro, Éxodo. Esto que estoy mostrando aquí es como lo medular de esta primera parte, ¿no? La historia de Moisés, el conflicto con el faraón, la partida, las plagas, la Pascua y el cruce del Mar Rojo. Esto que está aquí muestra todo el preámbulo hasta que Dios llega con el pueblo con su pueblo, llega al desierto. Y tenían que cruzar el desierto. Yo el próximo jueves, perdón, o se lo puedo mandar en el mismo PDF, el mapa, que es impresionante, no lo tengo acá en este momento, es impresionante ver de dónde salieron y hasta dónde tenían que llegar. Es un trayecto cortísimo, hermano. Cortísimo. Se calcula que es un trayecto muy parecido entre ir de Villa Alemana a Limache, perdón, de Valparaíso a Limache. Y le quiero mostrar, es impresionante, ¿eh? Porque usted ve el mapa, en línea recta, si usted lo ve en línea recta, no eran más de 90 kilómetros. De donde ellos salen, del punto donde ellos salen, del cruce del Mar Rojo, hasta donde querían llegar. Y según los teólogos, según los estudiosos, creen de que el pueblo de Israel tiene que haber pasado no sé cuántas veces por el mismo punto. Y yo creo que fue así. Ahora, ¿tendrá relación con nosotros todo lo que
y vamos a darnos cuenta que todo tiene relación, hermano. Todo, todo, todo. Todo lo que Dios hizo con su pueblo. Entonces, cuando hablamos de Moisés, aquí yo quiero mostrar el nombre de los dos faraones, por eso que no quería nombrar el primero porque me he enredado. Pero el primer faraón, que se llama Totmes II, no le ponga a nadie, por favor, ese nombre a su hijo. Por favor. Si alguien está buscando algún nombre para algún hijo, no piense en ponerle Totmes o Totmes, no sé. Ese fue el faraón que transformó, por eso se le llama el opresor, como la canción que se escucha hoy día, el Estado opresor, ¿no? Pero este es un faraón, Totmes II. Fue el faraón que transformó al pueblo de Israel en un pueblo con una mente de esclavo, con un corazón de esclavo, y lo transformó en un pueblo oprimido. Y Ramsés II era el faraón que estaba en ese tiempo gobernando cuando Dios liberta a Israel de Egipto. A mí me interesa que usted se sepa el segundo, el otro ojalá se acuerde. Cuando vea el nombre Totus, cuando vaya al supermercado Totus, no sé, relaciónelo con eso, no sé. Porque el primero es muy enredado, ¿no? Totmes, Totmes. Pero Ramsés es fácil de recordar. Ramsés II es el faraón que estaba en el tiempo cuando vino la liberación. Entonces, ¿qué podemos decir de Moisés? Voy a dejar de compartir. Y para no pedir que hablen en forma obligada, voluntariamente. ¿Quién me puede decir algo de Moisés? Lo que se le venga a la cabeza, lo que usted sabe. No me vaya a hablar de lo que ve en la teleserie de Moisés, porque eso no se acepta acá. Hábleme de lo que usted ha sabido, de lo que ha leído, de lo que usted sabe. Era muy tímido Tímido ya, ¿sí? y tartamudo, Tartamudo. tardo de lengua. Ta, ta, ta. Tartamudo, sí, sí. ¿Quién más puede decir algo de Moisés, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna opinión o sabe algo de qué es lo que fue Moisés? Yo estaba chico y una vez mi hermana chica la acostaron en una cuna redondita y se le llamaba Moisés a esa cuna. No sé si todavía existen esas cunas, ¿no? Y yo le pregunté por qué se llama esa cuna Moisés. Y después entendí que a lo mejor tenía una relación con esto, ¿no? Capacito, yo creo que sí. ¿Alguien sabe algo de Moisés? ¿Quién me puede decir algo de Moisés? Que su nombre significa algo así como rescatado de las aguas, Sí, lo que fue sí. eso. Ah. ¿Ese nombre qué se lo puso? Que La hija la del mujer, faraón. La hija del faraón, ¿no? La hija del faraón. La hija del faraón, que lo recogió en el río Nilo. ¿Alguien más puede decir algo? Aquí Yo creo que, aquí hay varios teólogos, ¿eh? Ahí está yo creo el que teólogo Germán González, que es un teólogo muy calificado. Estoy esperando su opinión porque hay, hay alguna opinión, alguna cosa que alguien quiera agregar de Moisés, porque estamos hablando de Moisés. otra más. Que la educación que recibió, que se educó al hijo del faraón. Amén. Amén. Bien, bien, bien. Perfecto. yo creo, pastor, que Dios estaba preparando el terreno para hacerlo un gran libertador del pueblo de Israel por la cantidad de años que ya había pasado y por la dureza del corazón del faraón. Dios tenía que levantar un líder y un líder preparado. Entonces, uno a veces no conoce el propósito de Dios hasta cuando Dios se lo da a entender.
Entonces se preparó bien. Y después lo que yo admiro de Moisés es cómo se enroló después con su pueblo y cómo lideró su pueblo y cómo Dios le habló y empieza esa comunión con Dios o esa conversación con Dios sin conocerlo, sin haberlo visto. Para mí es fabuloso, por ejemplo, de hablar, de ver, de escuchar de Abraham, el padre de la fe, cómo creyó tanto en Dios sin verlo, pero es grandioso para mí. Y como él lo es también con Moisés, que Dios lo fue preparando para hacer, bueno, hacer todo lo que se hizo. Bueno, Dios obviamente que le decía a Moisés lo que tenía que hacer, pero ya vemos los libros que escribió Moisés, sobre todo el Levítico, ¿no es cierto? Que hay centenares de leyes, hasta lo más mínimo ahí, que era para que el pueblo de Dios se entendiera. Y ahora con respecto a los 90 kilómetros en forma en línea recta, claro que es así, pues, el pueblo de Israel puede haber llegado en 24 horas con un par de descansos. Exacto. Pero sí que nos dejó muchas enseñanzas. Por eso cuando uno se va de la iglesia, hoy andaba en Egipto, es como te saliste, pero tenés que caminar por el desierto y ahí en el desierto está, ¿no es cierto? Están muchas enseñanzas que a nosotros nos justifica en la justificación con Cristo, como fue con, por ejemplo, cuando llegó la plaga de serpiente. Entonces, ¿qué debo hacer? Levanta, ¿no es cierto?, una serpiente y es bonito porque después Cristo fue levantado y todos los que miramos a Cristo también somos salvos o somos sanados. Bueno, yo me da mucha impresión y estoy muy impresionado con los patriarcas y a la vez de Moisés, cómo dirigieron el pueblo de Dios. Amén. Gracias, Claudito. Siempre es bueno escucharte, amigo. Mientras te escuchaba, yo pensaba en la preparación justamente, y justamente quería hablar de eso, ¿no? De Moisés, porque Moisés llegó a ser lo que fue gracias a todo lo que vivió. O sea, ¿por qué es bueno entenderlo? Porque a veces nosotros queremos hacerle el quite al proceso, y cada proceso que vivimos nos genera un plus, un adicional para cumplir el propósito de Dios. O sea, toda nuestra historia pasada, con aciertos y con errores, es lo que hace que seamos lo que somos hoy día. Ahora, Moisés, todo lo que vivió, no quiere, nada es casualidad, ya lo expliqué una vez, ¿no? Nada, aquí no hay plan B, siempre se cumple el plan A. Y Dios preparó a Moisés y llegó a la familia de la hija del faraón y fue formado, fue letrado, fue un hombre estudioso, un hombre formado con toda la ciencia de la época, con toda la intelectualidad de la época. Dios lo estaba preparando porque Moisés no solo fue un libertador, Moisés fue un político. Fue un hombre que tuvo que pararse frente a un faraón y hablar con el faraón. Fue un hombre que también fue profeta, porque Dios también lo usó como profeta. Pero entendamos una cosa, amados hermanos. Tuvo que suceder un hecho que marcó el corazón de Moisés. Entonces, Israel, escucha, hermano, esto, porque tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día como sociedad en el mundo entero. Y voy a darle la palabra aquí a la Joanita y no sé quién más levantó la manito ahí. Quiero decir lo siguiente. Muchas veces Dios tiene que llevarnos a la opresión, y no estoy predicando, sino que estoy aplicando el texto o el estudio. Dios tiene que llevarnos a la opresión, Dios tiene que llevarnos a momentos críticos como Dios llevó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía que anhelar ser libre. Tenía que nacer desde el corazón del mismo pueblo el deseo de ser libres. Por eso que Dios tenía que levantar un caudillo. Y es por eso que Moisés es también símbolo de Cristo. Recuerde que Dios tuvo que hacerse hombre para liberar a los hombres.
Es como la historia que contaba la otra vez un hermano para los niños y decía, eran como que todas las hormiguitas en fila iban camino al precipicio y Dios miraba a las hormigas y Dios decía, mira, todas van camino al precipicio y nadie se da cuenta y siguen caminando y todas van cayendo al fondo. Entonces Dios empezó a colocar letreros en el camino. Cuidado, a 100 kilómetros más allá, precipicio, precipicio. Y las hormigas en vez de parar, pasaban por arriba del letrero y seguían y seguían. Después colocaban otro letrero, colocaban un muro, después colocaban una montaña. Todo lo hacía Dios para que las hormigas no se fueran al precipicio. Y las hormigas pasaban por arriba del muro, se metían por el lado y una arriba de otra y seguían hasta que caían al precipicio. Llegó el momento que Dios dijo, la única manera que ellas me escuchen es que yo me haga hormiga. La única manera que ellos me entiendan es que yo me haga y me transforme en una hormiga. Porque le he puesto letreros, me he puesto muros, le he puesto de todo y no entienden. Entonces, por eso que digo, hermanos, que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y ahora específicamente en el Pentateuco, tiene relación con la iglesia y tiene relación con nosotros hoy día. Y voy a decir esto para darle el pase a los que van a hablar. Y esto ya es un carril mío. Yo digo, yo me pego carriles de repente y usted me creerá o no, pero son carriles que el Señor me va a corregir en el cielo. Por lo menos siento que el Señor me va a decir allá en el cielo, ¿sabéis qué? Te mandaste un carril, pero prefiero jugármela a no jugármela. ¿Y sabe lo que digo yo? Lo siguiente, este es mi carril. Con responsabilidad lo digo. Es que si la iglesia no logra entender lo que está sucediendo en el mundo hoy día, si la iglesia y el pueblo de Dios no logra discernir, entender, comprender lo que Dios está diciéndole a la iglesia en este tiempo o al mundo a través de la iglesia, si la iglesia no asume su rol en este tiempo, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos padeciendo, esta cuestión que estamos viendo por todos lados, no va a terminar y no va a cesar hasta que la iglesia logre comprender qué es lo que quiere Dios en este tiempo, hermanos. Usted me dirá, pastor, pero usted está siendo responsable a la iglesia entonces de lo que está sucediendo. Y yo le digo con letras grandes, sí. Sí, hermano. Porque la iglesia no solo es luz, no solo es sal, sino que la iglesia también tiene un rol, discernir los tiempos y entender lo que está sucediendo en un sentido profético, histórico. Y yo creo que Dios está mostrándonos hoy día algo tan glorioso como lo que Dios le mostró al pueblo de Israel antes de liberarlos de Egipto. Pero tiene que nacer desde el corazón del pueblo de Dios el deseo de ser libres. Y a lo mejor nos gusta vivir como esclavos, hermano. A lo mejor nos gusta vivir así. A lo mejor ya nos acomodamos a tal punto que nos gusta vivir en cuarentena, ya nos acomodamos, nos gusta conectarnos por internet. ¿Sabes qué? Ya me acostumbré a esta forma. Yo creo que el Señor tiene que hacernos entender también lo que está sucediendo y el rol que tiene que tener el pueblo de Dios en los tiempos que vivimos. Alguien levantó la mano y entiendo, nuestra hermana Joana Sangüesa. Active su micrófono. No, hermano, no, lo que pasa es que igual yo tengo como una duda Sí. referente a Moisés, porque se habla que Moisés fue igual el padre, que obviamente lo sacó a todos del exilio como estaban, ¿cierto? Y nunca mencionan de los hijos de él. ¿Qué fue de los hijos de Moisés? Eso como que me quedó eso como que dando vuelta ahí y no sé, pues nunca se menciona si los hijos fueron, no sé, pues sacerdotes también o llevaron la palabra. No, nunca se supo nada más de los hijos. Sí, lo que ¿Por pasa qué es los que, abandonó? Pues, de cierta manera. sí, lo que pasa es que la Biblia muestra que Moisés tuvo dos hijos más, que fueron Gersón y Eliezer. Tuvo dos hijos. Y la Biblia muestra que fueron hombres que de alguna manera dieron buen testimonio también. No dieron mal testimonio, pero no tenían roles protagónicos. Porque entienda usted que el sucesor de Moisés no fueron los hijos de Moisés. Los sucesores de Moisés fue Josué. Y vamos a darnos cuenta, y lo dijimos el otro día en una clase,
que todos los que todos los que entraron, mejor, al revés, todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Y eso me parte el corazón a mí, hermano, de repente pensar eso. Murieron todos, excepto Josué y Caleb. Y los que nacieron en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. Ahora, justamente la hermana Sandra Cortés hace una pregunta por el chat, dice, tal vez pueda ser una pregunta para el cielo. Sí, yo digo también, es una pregunta para escribirla en un papelito, digo yo, y pasársela al Señor en el cielo, ¿no? Porque dice, ¿por qué no? ¿Por qué? Dice, como se ve como injusto, ¿no? Que Moisés, con todo lo que hizo, no pudo entrar a la tierra prometida. Recuerde usted que él no entró. Moisés no entró. Y uno dice desde la mirada humana, ¿no? Dice la hermana, lo ve como injusto. Con todo lo que hizo, con todo lo que padeció y todo lo que tuvo que enfrentar. Pero después lo vamos a ver, y de hecho se estudia ahora, y lo vamos a ver cuando estudiemos esto en profundidad, esto en la siguiente clase, vamos a darnos cuenta que Dios tenía algo mejor para él. Y eso es lo que yo entiendo de esto, ¿no? Porque él entró en una galería, ¿no? Él está en una galería, en un lugar de la galería de los héroes de la fe. ¿Se acuerda que cuando se le aparecen estos dos seres, ¿no? A Jesucristo ahí, cuando él estaba orando, y uno era Moisés y el otro era Elías. Y fueron los dos que fueron raptados de la tierra. Uno, el Señor se lo llevó, y el otro se fue en un torbellino. ¿Dónde están ahora ellos? Están disfrutando de otra cosa mucho más gloriosa, mucho más glorioso que lo terrenal, ¿no? Por eso que yo digo, es mucho más glorioso lo que él recibió. Pero también hay una razón, y la vamos a ver después, por qué Dios también le dijo a Moisés que él no iba a entrar. Hay una razón de fondo ahí. Y tiene que ver con el enojo, con la duda, y tiene que ver con muchas otras cosas que pasaron en el desierto. No sé si alguien más quería agregar algo para darle la oportunidad. ¿Me escucha, pastor? Sí. Sí, soy Carlos. Bueno, yo creo que todos más o menos conocemos la historia, conocemos lo que sucedió, lo que pasó. Yo solamente quiero aportar lo que yo creo o lo que yo pienso y lo que siento en conocer la historia de Moisés, ¿no? Que a la larga es una tremenda enseñanza para nosotros, una tremenda enseñanza. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si Moisés era mejor que nosotros en estos tiempos. Y creo que no, creo que Moisés no era mejor que nosotros. A lo mejor me van a encontrar que es una aberración la que estoy diciendo, pero Dios escoge a quien quiere. De hecho, la primera respuesta de José, o sea, de Moisés, cuando se le presenta a Jesús la zarza, es de negación. O sea, empezaron las excusas, que era lerdo de palabras y un montón de cosas, pero Dios lo escogió a él. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de mis años de evangelio, me he dado cuenta que sí tenemos mucho de Moisés, porque primero Dios nos escogió. Segundo, somos instrumentos útiles cuando nos disponemos en las manos de Dios. Y Moisés fue instrumento útil, teniendo un montón de imperfecciones, porque si bien fue preparado, tenía, como muchos que a lo mejor de los de acá, los más jóvenes, tienen la oportunidad de ir a la universidad hoy en día, están preparados. Pero muchas veces nos vemos enfrentados al tema de predicar, y es ahí a donde muchas veces ponemos algunas trabas, que no somos muy preparados, que a lo mejor no, de qué manera le vamos a hablar a otro, que no somos eruditos en la palabra. De hecho, ayer con Germán hablábamos justamente de este tema, ayer en el grupo pequeño. Y a veces le vamos poniendo traba a Dios como se lo puso a lo mejor en un principio Moisés. Pero yo creo que a través de esta enseñanza, de esta tremenda enseñanza que nos deja Moisés, muchos tenemos un Moisés dentro. Muchos tenemos esto de querer ser útiles en la mano de Dios. Por eso estamos todos aquí tratando de alguna manera aprender un poco más, ¿no? Y para mí Moisés, sin duda, es un hombre que le creyó con todas las imperfecciones,
con todo lo que tenía, con todo lo que arrastraba, le creyó a Dios. Ahora de que haya entrado o no haya entrado a la tierra prometida, eso es algo que lo vamos a aprender sin duda en el camino, ¿no? Pero sin duda que nosotros tenemos muchos, aquí yo veo acá a cada Moisés, a muchos Moisés los veo aquí conectados, de los cuales vamos, si nos disponemos una vez más en las manos de Cristo, si nos disponemos a prepararnos, créame que vamos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Así que eso, pastor. Amén. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu comentario y tu aporte. Gracias, amigo. Está también Rodrigo González, que quería decir algo. Rodrigo, por favor, activa tu micrófono. Pastor, buenas noches. Hola, hola. Bueno, es algo cortito. Mira, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención el corazón de Moisés, con lo que tiene que ver con la parte de la mansedumbre de él, de la humildad, porque él le reclamó a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Sí. Y él le dice, porque tú eres el hombre más manso de la tierra. Eso me llama mucho la atención y la verdad que esa humildad es la que ocupó de alguna forma Moisés para sacar a todo ese pueblo digamos, del caminar de 40 años que fue difícil. Era un pueblo que estaba ligado a la esclavitud, entonces eso es un detalle súper importante que me llama mucho la atención de Moisés. Amén. Amén. Qué bueno escucharte, Rodrigo. Y para los que me han preguntado quién es Rodrigo González, algunos lo conocen aquí. Carlos Castillo lo conoce, él es el Yoyi, más conocido como el Yoyi, un amigo de nosotros, hermano en Cristo. Para que Dios te sepan. bendiga, Yoyi. No te había reconocido Por por la voz Rodrigo nomás ahora veo. González, sino por el gran Yoyi González. Bendecido, hermano, que Dios te bendiga. Bendición, amigo mío, gracias, igualmente. Ya vamos a volver a las canchas ya. Oye, sigamos. Hermanos, qué bueno escucharlos a todos, hermanos. Qué lindo es esto, hermano, lo que estamos escuchando hoy día. Porque hoy día vamos a cerrar con esto de Moisés, porque era bueno escucharlo y todo esto que han colaborado los hermanos ha sido muy enriquecedor y todo va de la mano justamente de lo que es justamente Moisés. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, pastor, yo sé que es tarde, pero igual quiero No, compartir esto. démosle nomás. Bueno, el Señor siempre nos habla, el Señor siempre está preocupado de nosotros y hablarnos con su palabra. Y cuando, bueno, no sé si fue este mes o el mes pasado, donde yo veía cuando Moisés abría el mar y yo pienso que él cuando era pequeño, o a lo mejor cuando fue jovencito, se fue dando cuenta que la familia que lo crió no era su familia, que donde vivía no estaba su madre, que a lo mejor igual sufría en silencio, que no estaba su mamá con él. Y el Señor, cuando a él lo eligió, porque lo eligió a él para abrir las aguas, yo pienso que en medio cuando él iba y veía que se abrían las aguas, yo creo que el Señor también lo usó para consolarlo, para decirle que él, o sea, no solamente, a lo mejor él igual lloraba y estaba triste porque había sido ahí, a lo mejor abandonado en el agua, pero cuando él abría el mar rojo, cuando el Señor lo usaba, yo creo que ese fue un momento de consolación del Señor. Y que cada uno de nosotros, cuando vivimos procesos o cosas fuertes, el Señor siempre tiene una respuesta, siempre tiene al final algo para consolarte. Y tenemos que estar pendientes de eso, con que el Señor, de lo que vivimos a mejor situaciones fuertes, con que el Señor nos consuela, cuál es su forma de consolarnos o qué situación sucede para consolarnos. Y creo que el Señor eso hizo con Moisés, que lo usó a él para consolarlo de lo que él había pasado cuando pequeño. Amén, amén, amén. Y siempre Dios nos abre el mar rojo para que pasemos en seco. El Señor siempre, en medio del proceso, siempre Dios tiene una salida, ¿no?
y así lo hemos visto quizás todos los que estamos conectados, que en algún momento Dios tiene que levantar su mano y tiene que abrirnos el mar rojo, ¿no? Y hacernos pasar en seco. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia que contar de cómo Dios nos ha ayudado en el momento más de aflicción que hemos tenido. Dios ha aparecido, ha tenido misericordia de nuestras vidas, ¿cierto? Qué hermoso todo lo que hemos estado escuchando hoy día. Moisés creció en una familia egipcia, pero hubo un hecho que él lo marcó, ¿no? Que está relatado en el capítulo 1 o 2 de Hechos, o sea, de Éxodo, que es cuando él ve cómo oprimían al pueblo. Y eso le dolió el corazón, porque él ya sabía que él era hebreo de corazón, él era hebreo de nacimiento. Y él mata, y él asesina a alguien. Usted se da cuenta que a Moisés mató a una persona, ¿no? Y luego ve a dos hebreos pelear y le dice, dejen de pelear, basta. Y los hebreos le dijeron, bueno, ¿quién sois tú? ¿Eres juez de nosotros? Le dicen. Algo estaba despertando Dios en el corazón de Moisés. Hermanos. Y cuando el faraón se entera, lo quiere matar, Moisés se escapa a las tierras de Madián, dice, se arranca. Y es en ese momento, arrancando, escondido, asustado, por allá conoció a una mujer, ¿cierto?, que se transformó en su esposa, a Séfora. De repente, en medio de todo este desorden, en medio de muchas preguntas, Dios se le aparece, hermano, a través de una zarza. Capítulo 3 de Éxodo. Hermanos, usted puede ver ese hecho, usted lo puede cantar. Yo cuando estaba chico cantábamos esa canción con los niños y la enseñamos en la iglesia, que la zarza no se consumía mientras se quemaba y aparece, pero está bien, y esa parte también tiene un significado. Pero hermanos, Dios se le apareció en el camino a Moisés de la misma manera como Dios se nos apareció a nosotros. No fue que nosotros buscamos a Dios. Tenemos que sacarnos eso de nuestro corazón, de que no, yo fui el que busqué a Dios, yo fui el que me acerqué, yo fui el que pasé adelante, yo levanté la mano, yo acepté. No, hermano, no. En el fondo fue Él el que se apareció en nuestro camino. Nosotros lo que hicimos fue aceptar el llamado que hizo Dios por nosotros. Es aceptar esa llamada, ¿no?, que nos estaba haciendo Él, llamándonos nuestra atención. Y Dios siempre va a llamar nuestra atención. ¿Y sabe cómo Dios llamó la atención de Moisés? Es que había una zarza que debía estar consumida por el fuego, pero no se estaba quemando. Y dice el texto bíblico que eso le llamó la atención a Moisés. Dice, voy a acercarme, dice, porque no sé, algo raro veo que se está quemando, pero no se está consumiendo, o sea, no. Y aparece la voz de Dios directamente al corazón de Moisés. Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Este hecho que está en el capítulo 3, de Éxodo, muestra todo el relato, ¿no?, de cómo Dios llama a este hombre. Y cuando Dios le llama y le dice, Moisés, Moisés, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Quién eres, Señor? No puedo, estoy trabajando, no tengo tiempo, es que no quiero. ¿Cuál fue la primera respuesta de este hombre manso, como decía Rodrigo? Heme aquí. Aquí estoy. Todos los hombres y todas las mujeres que fueron usadas por Dios en la Biblia partieron con un heme aquí. Aquí estoy. Habla que tu siervo oye. Y esa fue la respuesta de este hombre, solo al oír la voz del que le hablaba. Y este relato dice, no te acerques, y le dice que se saque los zapatos. Y aquí viene
el versículo 6. Y aquí tenemos el enlace, y aquí tenemos que devolvernos a Génesis, porque cuando Dios le habla a Moisés en la zarza, el versículo 6 del capítulo 3, dice, yo soy el Dios de tus padres. ¿Cuáles padres? Dios le está hablando de los papás que leyó la hermana Gabriela, lo que dice Éxodo 1:1. ¿De esos padres está hablando? Le está hablando de los padres que lo criaron en Egipto. Le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque Dios le estaba recordando a Abraham, o sea, a Moisés, que la promesa que Dios le hizo a Abraham 500 años antes, Dios no se había olvidado de su promesa. Y que Dios la iba a cumplir, y que Dios lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, y que Dios lo iba a llevar a la tierra prometida. Dios le estaba recordando el pacto. Y cuando el Señor le habla, dice, he visto, el 7, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he venido para librarlo de la mano de los egipcios. Y empieza a hablar. Y después le dice, tú irás donde el faraón y le dirás esto. Y después Moisés dice, ¿y en qué nombre voy a ir? ¿Ha visto usted cuando dice, oye, anda para allá? Y usted le dice, ¿de parte de quién? Le dice uno. ¿De parte de quién viene usted? Y él le dice, tú cuando vayas vas a ir en el nombre del yo soy. Bueno, por primera vez Dios le revela su nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Yo no tengo estado, yo no tengo pasado, yo no tengo presente, yo no tengo futuro, yo soy un estado constante presente, yo soy el que soy. Yo no tengo tiempos. Soy un eterno presente. Yo soy el que soy. El mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que cruzó el Jordán, el mismo Dios que se le apareció a Elías, el mismo Dios que lo levantó en un torbellino, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, y podemos seguir hasta el día de hoy, es el mismo Dios que servimos nosotros, porque dice la Biblia que en él no hay sombra de variación, no hay sombra de variación. Y dice el Señor, porque yo soy el Señor, dice, y yo no cambio. Ese Dios es el que tú sirves, el mismo Dios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy cortito, nos va a tomar solo 1 minuto o 2 minutos, muy cortito, que lo voy a mostrar en pantalla. Y con esto terminamos hoy día. Yo sé que, porque quería que escuchásemos las opiniones o las intervenciones de los hermanos. Y si el tiempo nos da, quizás lo tengamos que hacer en la casa, porque el tiempo puede avanzar también y no quiero que avance el tiempo. Pero esta es, rápidamente, es rápido esto, muy rápido. Ahí están los 4 textos, anótelo en una hojita y diga usted cuáles son las 4 excusas que puso Moisés. ¿Cuáles son? Vamos, ¿quién tiene la primera? Para que la digan público, rápidamente. Yo. Vamos. ¿Cuál es la excusa? No lea el texto, diga la excusa. Se menospreció, se tiró para abajo. Se tiró para abajo. Ahora sí diga el texto. Primero diga la excusa, ahora diga el texto. ¿Qué dice el texto? Versión Reina Valera dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Por qué a mí? ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido alguna vez menoscabados, no? ¿Por qué Dios me pide a mí esto? ¿Por qué Dios me usa a mí? Se menoscabó, su autoestima no era muy buena. Éxodo 3:13. ¿Quién lo dice ahora? La excusa y luego el texto. Vamos.
Éxodo 3, versículo 13. ¿Alguien tiene la excusa ahí a mano? Tenía inseguridad. Inseguridad, ¿Cómo voy a sí. presentar a su hermano en Israel? ¿Cómo le voy a decir quién soy yo? ¿Cómo si ellos van a creer? Bueno, siempre fue eso su problema, po. ¿Cómo lo voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a hacer con esto otro? No me van a creer. No me van a creer, definitivamente. Había mucha inseguridad. O sea, partimos diciendo que había un menosprecio hacia el mismo, una autoestima muy baja, y por otro lado tenía mucha inseguridad. Era inseguro, Moisés. Correcto. Éxodo 4.1, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene la excusa de Éxodo 4.1? Amén. Vamos. Temor. Temor, ¿por qué? A ver, ¿qué dice el texto ahí? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Claro. Temor. Temor, realmente te había miedo en él, pues, o sea, no estaba muy claro, ¿no? ¿Qué dice? ¿Quién tiene el último? 4.10. ¿Cuál es la excusa? Yo, pastor, Vamos. prácticamente lo mismo. Hablaba de que él le daba miedo expresar con palabras lo que Dios le mandó a decir. ¿Y qué es lo que dice el texto ahí, Dani? Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Claro. Alguien dijo, amén, gracias, Dani. Alguien dijo al principio que era tartamudo, ¿no? Tenía problemas de habla, de comunicación. Entonces dijo, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a escuchar? Se van a burlar de mí, po. Pero ¿saben, hermanos queridos? ¿Sabe qué? Esta cuestión es lo que me agrada a mí de Dios, porque por cada excusa que uno le pone, Dios tiene una respuesta para esa excusa. Y siendo honesto, hermano, estamos terminando, ¿eh? No me responda aquí, llévese la respuesta en su corazón nomás, pero somos buenos para ponerle excusa a Dios, ¿no? Estamos llenos, pues hermanos, tenemos. Y ¿sabe el error que creemos? Es que creemos que nosotros podemos argumentarle a Dios algo. Pareciera ser que nosotros como que queremos convencer a Dios con la excusa, es como que Dios nos va a decir, ya, hermanos, por cada excusa que tú le pones a Dios, Dios tiene una respuesta a esa excusa. Y los evangélicos, los cristianos evangélicos, tenemos muchas excusas para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Que el tiempo, que el frío, que el calor, que la pandemia, que no puedo, que acá, que allá, y que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué nos parecemos a cuando el Señor le dijo, le contó la parábola del hombre que tenía una gran cena, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, mira, hay un hombre que tiene una gran cena, anda, invita. Y llega el siervo y le dice, ¿sabe qué? Todos se excusaron. Porque uno tenía que ir para allá, otro tenía que alcanzar acá, otro tenía otro problema, que el animal, que el casamiento, que... Todos tenemos más de alguna excusa para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo pregunto, ¿no será mejor obedecer y entender y asumir lo que Dios nos ha dicho que hagamos? Y ese es el desafío que tenemos hoy día, hermanos. Como alguien dijo por ahí, creo que fue Carlos, Moisés no era muy diferente a nosotros. Y cuando vemos otros personajes de la Biblia, como el caso de Elías, el Santiago dice en Elías, ¿no? Santiago habla de Elías. Y Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a muchas pasiones, dice, semejantes a las nuestras, dice. Pero en cambio oró e hizo descender lluvia, etcétera. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los hombres de la Biblia, los que son reconocidos en la gran galería de héroes de la fe, todos tuvieron grises, todos tuvieron matices, todos en algún momento dudaron, todos en algún momento cuestionaron el llamado, todos en algún momento se llenaron de excusas, todos en algún momento se escondieron, todos en algún momento tuvieron miedo. Pero en algún momento Dios igual los usó nomás. Y a veces queremos nosotros
de que nosotros tengamos que tener un nivel espiritual tan alto que casi tengamos que andar caminando en las nubes, hablando en lenguas todos los días, para que Dios nos use. Pero quiero decirte con toda claridad, y me hago responsable de estas palabras, nunca vamos a ser un producto terminado. Nunca. Porque el único momento donde nos vamos a graduar de esta vida es cuando lleguemos al cielo. Pero mientras estemos aquí, vamos a ser un producto en proceso. Vamos a ser un producto que va a ser trabajado. Y si Dios tiene que llevarnos otra vez al horno de barro y hacernos de nuevo y rompernos para volver a hacernos de nuevo, tenemos que decir, Señor, estoy dispuesto a que lo hagas otra vez. Pero no podemos otra vez llenarnos de excusas, porque así lo dijo Dios al pueblo de Israel. Ustedes son barros en mis manos y el barro no puede cuestionar al alfarero. En ningún caso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué estás haciendo esto? Simplemente el barro se deja moldear por el alfarero. Y en ese proceso está toda la iglesia en este tiempo del mundo. Y lo que yo espero que podamos sacar las lecciones necesarias para cumplir el propósito de Dios. Y no caigamos en lo que cayó Moisés de llenarnos de excusas, sino que digamos, Señor, aquí estoy con todas mis falencias, con todas mis dudas, con todas mis cosas. Úsame, úsame. ¿En qué puedo ser útil? Úsame, Señor. Y Dios va a responder y Dios te va a usar, tal como lo hizo con Moisés, con todas sus inseguridades, con todos sus miedos, con toda su tartamudez. Dios lo usó en gran manera. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios aquí? Y esa es la pregunta que te hace Dios ahora. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios en este tiempo? ¿Y qué te apuesto que le vas a decir? Es que la pandemia, es que estamos en fase 2 y que el aforo son 10 personas y que la mascarilla. Sí, entiendo que es así, pero ¿cuántos quieren ser usados por Dios? No estoy preguntando las condicionantes, porque siempre vamos a tener condicionantes adversas, siempre, siempre. El punto es cuánto estamos dispuestos a decirle, sí, Señor, úsame, de la manera como tú quieras, en medio de la pandemia, como sea, tú úsame, dame la estrategia, dame la manera, la forma. Pero úsame, úsame. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Antes de orar, quiero recordarles a todo el liderazgo de la iglesia donde soy pastor, obviamente, que tenemos que quedarnos unos minutos al final de esta transmisión para poder comunicarles una información muy importante. Es solo comunicar una información, pero es bueno que se quede, es necesario, perdón, que se quede todo el liderazgo para poder transmitirles esta información importante, que tiene que ver con misiones, con misiones. Así que el liderazgo ya sabe ya que tiene que hacerlo así, por favor, al terminar esta clase. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. No vimos nada de las plagas. Era mi meta verlas, no alcanzamos. Pero cuando estudiemos las 10 plagas y la muerte de los primogénitos y la Pascua, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, hermanos queridos, qué tremendo va a ser darnos cuenta lo que Dios hizo. Y vamos a encontrar muchas relaciones con lo que está pasando hoy día en el mundo, hermano. Y yo no voy a decir nada, yo solamente voy a explicar, voy a enseñar, pero ojalá saquemos conclusiones respecto a lo que Dios está haciendo hoy día y versus lo que Dios hizo hace más de 2.500 años. Perdón, más de 3.500 años. Es el mismo Dios. Es la misma manera como Dios actúa. Es el mismo carácter. Que el Señor nos ayude, iglesia. Vamos a orar. Quiero orar yo esta vez. Y quiero pedirte, hermano. Yo sé que esta es una clase, no es una predicación, pero yo no sé cuántos de aquí quieren ser usados por Dios en este tiempo. ¿Cuántos quieren dejar las excusas de lado? Quizás ese es el propósito de este curso.
Quizás esa sea la razón por estar estudiando. Que todos le digamos aquí, Señor, aquí estoy, heme aquí, nada más. Y el Señor del cielo va a decir, se cumplió el propósito del curso. Oramos al Señor, hermano, por favor. Voy a desconectar esta cosa de la grabación para que la oración sea privada.